Nacer con un apellido célebre puede ser, al mismo tiempo, un privilegio y una carga. En el caso de Majo Aguilar, ese apellido no solo representa una genealogía artística respetada en México y en el mundo del regional mexicano, sino también una herencia emocional compleja, marcada por expectativas públicas, comparaciones constantes y una vigilancia mediática permanente. Desde sus primeros años de vida, Majo supo que su historia no sería ordinaria, que su camino estaría inevitablemente ligado a una dinastía que el público siente como propia. La familia Aguilar no es simplemente una familia de artistas, es una institución cultural. Su apellido evoca tradición, disciplina, excelencia y una conexión profunda con la identidad musical mexicana. Crecer dentro de ese entorno significa aprender desde temprano que cada decisión, artística o personal, puede convertirse en tema de conversación pública. Para Majo, esa realidad se manifestó incluso antes de que pudiera elegir si deseaba o no estar frente a un escenario. Durante su infancia y adolescencia, la joven fue testigo directa del funcionamiento interno del espectáculo. Camerinos, giras, entrevistas, ensayos interminables y una vida familiar inevitablemente atravesada por la profesión moldearon su percepción del mundo. Mientras otros jóvenes exploraban su identidad en la privacidad, Majo lo hacía bajo la mirada atenta de un entorno que no siempre distingue entre la persona y el personaje. Con el paso de los años, esa exposición temprana fue generando una conciencia particular. La necesidad de diferenciarse sin romper con la tradición. No se trataba de negar su origen, sino de encontrar una voz propia dentro de una narrativa ya escrita. Este proceso no estuvo exento de tensiones. Para muchos, su apellido era una ventaja injusta. Para otros, una vara con la que medir las inconcesiones. Cada presentación, cada lanzamiento musical, cada entrevista era analizada con lupa. Desde una perspectiva periodística, resulta evidente que Majo Aguilar creció en un contexto donde el mérito debía demostrarse el doble. La etiqueta de heredera suele ser cómoda para el titular, pero injusta para quien intenta construir una identidad artística legítima. Ella misma ha sido consciente de esa dicotomía. Aprovechar las oportunidades que su entorno le ofrecía, sin permitir que éstas definieran por completo su valor. A medida que su carrera comenzó a consolidarse, Majo desarrolló una relación particular con los medios. Aprendió a responder con cautela, a dirigir la conversación hacia su trabajo y a esquivar con elegancia las preguntas sobre su vida privada. No se trataba de frialdad, sino de una estrategia de supervivencia emocional. En un entorno donde la intimidad suele convertirse en espectáculo, el silencio puede ser una forma de resistencia. Este manejo cuidadoso de su imagen pública también se extendió a su vida sentimental. Mientras otros artistas optaban por compartir cada etapa de sus relaciones, Majo eligió el camino opuesto: la reserva. Para ella, el amor no era un elemento promocional ni una herramienta de posicionamiento mediático. Era, y sigue siendo, un espacio íntimo que merecía protección. Con el paso del tiempo, esta postura fue generando curiosidad. La prensa de espectáculos, acostumbrada a narrativas románticas visibles y constantes, se enfrentaban a un vacío informativo. Ese vacío, como suele ocurrir, fue llenado con especulaciones, rumores y lecturas excesivas de gestos mínimos. Sin embargo, Majo se mantuvo firme, consciente de que ceder una vez podía abrir una puerta difícil de cerrar. Desde el análisis periodístico, esta decisión revela una madurez poco común en figuras públicas jóvenes. En lugar de reaccionar a la presión externa, la cantante priorizó su estabilidad emocional. Entendió que no todo debe ser compartido, que el derecho a la privacidad no desaparece con la fama, aunque a menudo se intente hacer creer lo contrario. Al acercarse a la adultez plena, la artista comenzó a transitar una etapa de reflexión más profunda. Ya no se trataba solo de demostrar talento, sino de definir qué tipo de vida quería construir. El apellido Aguilar seguía ahí, con todo su peso simbólico,
Pero Majo empezaba a entender que su verdadera herencia no era únicamente musical, sino también la capacidad de decidir por sí misma. Este proceso de autodefinición coincidió con un cambio en su relación con el público. Sin dejar de ser cercana, comenzó a establecer límites más claros. Aprendió que la transparencia no implica exposición total, y que la autenticidad puede convivir con la discreción. Mirado en retrospectiva, el crecimiento de Majo Aguilar bajo los reflectores no fue solo una historia de privilegio, sino también de aprendizaje constante. Aprendió a navegar entre expectativas ajenas, a escuchar sin obedecer ciegamente, y a construir una identidad que honra el pasado sin quedar atrapada en él. Ese equilibrio, difícil y frágil, es el que le permitió llegar a los 31 años con la claridad suficiente para tomar decisiones trascendentales. Y es precisamente desde ese punto de madurez, forjado entre la tradición, la presión mediática y una férrea defensa de su intimidad, que comienza a entenderse la relevancia de su confesión posterior. Porque antes de hablar de amor, de matrimonio o de nuevas etapas, es imprescindible comprender el camino que la llevó hasta allí. Un camino marcado por la constante negociación entre lo público y lo privado, entre lo heredado y lo elegido. En el universo de las celebridades, donde cada gesto puede convertirse en titular y cada fotografía en una narrativa paralela, el silencio no es una ausencia, es una elección. Para Majo Aguilar, el silencio alrededor de su vida sentimental fue durante años una decisión consciente, casi militante, nacida no de la negación, sino de una comprensión profunda del costo emocional que implica exponer lo íntimo ante una audiencia masiva. Mientras su carrera avanzaba de forma constante, los focos mediáticos insistían en una pregunta recurrente: ¿con quién comparte su vida? La industria del entretenimiento ha normalizado la idea de que el amor de una figura pública es un bien colectivo, algo que debe mostrarse, explicarse y, en muchos casos, justificarse. Majo, sin embargo, optó por desafiar esa lógica desde una postura poco habitual para alguien de su generación. Desde el punto de vista periodístico, esta decisión adquiere un valor particular. En una época dominada por la sobreexposición digital, donde las relaciones se anuncian en tiempo real y las rupturas se convierten en contenido viral, elegir el silencio es casi un acto contracultural. No se trata de ocultar por vergüenza, sino de proteger por convicción. Durante años, los rumores circularon con insistencia. Bastaba una aparición pública, una coincidencia en un evento o una interpretación subjetiva de alguna canción para que surgieran teorías. Las redes sociales amplificaban cualquier indicio, y los medios de espectáculos, ante la falta de confirmaciones, llenaban los vacíos con conjeturas. Sin embargo, ninguna de esas versiones encontró validación directa en la voz del artista. Este hermetismo no fue improvisado. Majo creció observando de cerca cómo la exposición excesiva puede desgastar incluso los vínculos más sólidos. Vio relaciones transformarse en espectáculos, intimidades diseccionadas en programas de televisión y emociones reducidas a titulares. Esa experiencia temprana le enseñó que el amor, cuando se somete al juicio constante, corre el riesgo de perder su esencia. En entrevistas, la cantante siempre redirigía la conversación hacia su música, su proceso creativo o su legado cultural. No negaba la existencia del amor en su vida, pero se negaba a convertirlo en un producto. Desde una lectura analítica, esta actitud revela una comprensión madura de la diferencia entre lo que pertenece al personaje público y lo que corresponde exclusivamente a la persona. El amor que Majo eligió vivir en silencio no fue una relación pasajera ni una aventura efímera. Según su propio relato posterior, se trató de un vínculo construido lejos de la prisa mediática, basado en el conocimiento mutuo, la paciencia y la complicidad cotidiana. Un amor que creció sin la necesidad de validación externa, protegido de la presión de las expectativas ajenas. Este tipo de relación, en el contexto de la fama, implica sacrificios. Significa renunciar a ciertos gestos públicos,
limitar apariciones conjuntas y, en ocasiones, aceptar interpretaciones erróneas. Pero también ofrece una recompensa invaluable, la posibilidad de ser uno mismo sin filtros, sin personajes, sin narrativas impuestas. Desde la perspectiva del análisis cultural, el caso de Majo Aguilar pone sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Por qué el público exige conocer la vida sentimental de los artistas? La respuesta no es sencilla. Existe una mezcla de curiosidad, identificación emocional y una falsa sensación de cercanía que las redes sociales han intensificado. Sin embargo, esa demanda no siempre considera el impacto humano que conlleva. Majo, al mantener su relación en la esfera privada, redefinió su vínculo con la audiencia. No se distanció, pero sí estableció límites claros. Demostró que es posible ser cercana sin ser transparente hasta el extremo, y que la autenticidad no requiere exposición total. Esta postura, aunque criticada por algunos sectores, fue ganando respeto con el paso del tiempo. La estabilidad emocional que le proporcionó este amor silencioso se reflejó también en su trabajo. Su música comenzó a mostrar una madurez distinta, una serenidad que muchos seguidores percibieron incluso sin conocer los detalles de su vida personal. El amor, vivido lejos de los reflectores, se convirtió en una fuente de equilibrio, no de distracción. Es importante subrayar que el silencio de Majo no fue permanente por miedo, sino temporal por elección. Ella misma entendía que habría un momento adecuado para hablar, cuando hacerlo no significara vulnerar lo construido. Ese momento no podía ser impuesto por la presión mediática ni por la curiosidad ajena, sino determinado por su propia evolución emocional. En este sentido, su historia contrasta con la narrativa habitual del espectáculo. No hubo anuncios apresurados, ni exclusivas calculadas, ni estrategias de posicionamiento. Hubo, en cambio, un proceso interno, íntimo, que se desarrolló al margen del ruido. Y esa diferencia es clave para entender la magnitud de la confesión que vendría después. El amor vivido en silencio por Majo Aguilar no es solo un dato biográfico, sino un posicionamiento ético. Es una declaración implícita sobre el derecho a amar sin ser observado, a construir sin ser juzgado, a equivocarse sin ser expuesto. En una industria que suele premiar la exhibición, ella eligió la contención. Ese silencio, lejos de ser vacío, estuvo lleno de significado. Fue el espacio donde se fortaleció un vínculo real, donde se consolidó una confianza mutua y donde se gestó la decisión que marcaría un antes y un después en su vida. Porque cuando finalmente decidió hablar, no lo hizo desde la duda, sino desde la certeza. Cumplir 31 años marcó para Majo Aguilar mucho más que una cifra simbólica. No fue simplemente un aniversario personal, sino un punto de inflexión vital. A esa edad, cuando la juventud deja de ser excusa y la madurez comienza a exigir coherencia, la artista se encontró frente a una pregunta inevitable. ¿Cómo quería vivir el amor a partir de ese momento? Desde una mirada periodística, este instante representa el cruce entre lo biográfico y lo estructural. En la vida de una figura pública, cada decisión personal tiene una lectura social. Casarse, reconocer una relación o redefinir el proyecto de vida no es solo un acto íntimo, sino también un gesto que dialoga con expectativas culturales, narrativas mediáticas y proyecciones colectivas. Majo lo sabía. Y precisamente por eso, no actuó de manera impulsiva. Durante años, su vida sentimental había sido una zona cuidadosamente resguardada. Sin embargo, el tiempo y la experiencia transforman incluso las convicciones más firmes. A los 31 años, Majo ya no era la joven que debía protegerse del ruido externo para crecer. Era una mujer formada, consciente de su identidad y de sus límites. El silencio, que antes había sido una trinchera, comenzó a resultar insuficiente para una etapa que pedía definición. La decisión de casarse no surgió de la presión social, ni del mandato cultural que suele imponerse a las mujeres, y menos aún a las mujeres famosas. Tampoco respondió a una estrategia de imagen. Fue, según su entorno cercano,
el resultado de un proceso largo, reflexivo y profundamente personal. Un proceso en el que el amor dejó de ser solo refugio emocional para convertirse en un proyecto de vida compartido. Desde el análisis emocional, este paso implica un cambio sustancial. Reconocer públicamente una relación después de años de reserva supone exponerse, pero también afirmar una verdad propia. Para Majo, hablar no significó perder el control, sino recuperarlo desde otro lugar. Ya no se trataba de esconder para proteger, sino de afirmar para avanzar. El anuncio no llegó envuelto en dramatismo ni en exclusivas ruidosas. No hubo grandes producciones ni discursos grandilocuentes. Su forma de comunicar fue coherente con su trayectoria, sobria, directa y medida. Ese estilo, lejos de restarle impacto, reforzó la sensación de autenticidad. El mensaje era claro. No se trataba de un espectáculo, sino de una decisión de vida. Este gesto rompió con una narrativa previa. Durante años, la figura de Majo había estado asociada a la discreción casi hermética. Su confesión obligó a los medios a reconfigurar el relato. Ya no era solo la artista reservada, sino una mujer que elegía hablar cuando el momento era emocionalmente sólido, no mediáticamente conveniente. Este momento también evidenció una transformación generacional. A diferencia de épocas anteriores, donde el matrimonio solía anunciarse como una culminación idealizada, Majo lo presentó como una elección consciente, no como un final feliz prefabricado. No habló de promesas eternas, sino de compromiso real. No vendió fantasías, sino estabilidad. En términos culturales, su decisión dialoga con una nueva manera de entender el amor en la esfera pública. Un amor menos exhibido, más construido, menos performativo y más cotidiano. Al compartir su verdad sin adornos, Majo ofreció una narrativa distinta, especialmente relevante para una audiencia joven que cuestiona los modelos tradicionales de pareja. La reacción no tardó en llegar. Admiración, sorpresa, análisis excesivo y, como siempre, opiniones encontradas. Algunos celebraron su valentía y madurez. Otros intentaron encontrar contradicciones o segundas intenciones. Pero, a diferencia de etapas anteriores, Majo no pareció afectada. Su discurso no buscaba convencer ni agradar, sino afirmar. Desde una lectura psicológica, esta serenidad no es casual. Hablar cuando se está seguro reduce la vulnerabilidad ante el juicio externo. La decisión estaba tomada desde adentro, no negociada hacia afuera. Y eso marcó una diferencia sustancial en cómo fue recibida y procesada públicamente. La edad, en este contexto, no es un dato menor. A los 31 años, Majo se encuentra en un momento de equilibrio entre experiencia y proyección. No actúa desde la urgencia ni desde el miedo al paso del tiempo. Actúa desde la claridad. Esa claridad es la que le permitió integrar su vida personal y su identidad pública sin sentir que una anulaba a la otra. De su historia no es solo el relato de una boda o de una confesión sentimental. Es la crónica de una transición, de la reserva defensiva a la afirmación consciente, del silencio como escudo al silencio como elección posterior. Porque, paradójicamente, hablar no significó para Majo renunciar a la privacidad, sino redefinirla. Al tomar esta decisión, la artista también envió un mensaje implícito a su audiencia. La vida no necesita vivirse según los tiempos ni las expectativas de los demás. Cada etapa tiene su ritmo, y cada verdad su momento. Su confesión no fue tardía ni temprana, fue exacta. Y es desde esta decisión, firme, reflexiva y profundamente personal, que se abre el camino hacia una nueva etapa, una en la que la vida privada ya no es un territorio oculto, pero tampoco una vitrina abierta. Una etapa que redefine la relación entre Majo Aguilar, el amor y el mundo que la observa. En el momento en que Majo Aguilar decidió confirmar públicamente su matrimonio y reconocer a la persona que comparte su vida, el relato dejó de pertenecerle únicamente a ella. Como ocurre casi siempre en el ecosistema del espectáculo, la confesión personal se transformó de inmediato en un fenómeno mediático.
Titulares, análisis, opiniones y reinterpretaciones comenzaron a circular con velocidad, demostrando hasta qué punto la vida íntima de una figura pública es absorbida por la maquinaria informativa. El impacto fue inmediato pero particular. A diferencia de otros anuncios sentimentales en el mundo del entretenimiento, este no estuvo acompañado de escándalo, ruptura previa ni controversia. Precisamente por eso, la noticia adquirió un carácter distinto. No alimentaba el morbo, sino la reflexión. El foco no estaba en el qué, sino en el cómo y el por qué. Los medios especializados en espectáculos reaccionaron con sorpresa moderada. Durante años, Majo había construido una imagen asociada a la discreción casi absoluta en lo sentimental. Su confirmación obligó a reescribir el perfil que se había consolidado en la narrativa pública. Ya no era solo la artista reservada, sino una mujer que había elegido hablar desde la estabilidad, no desde la urgencia. Este cambio generó un fenómeno interesante. La mayoría de los titulares abandonaron el tono sensacionalista habitual y adoptaron un enfoque más descriptivo, incluso respetuoso. Se habló de madurez, de tiempos personales, de una decisión consciente. En un entorno mediático acostumbrado a amplificar conflictos, este tipo de relato resultó casi disruptivo. En redes sociales, la reacción fue aún más reveladora. Miles de seguidores expresaron sorpresa, pero también admiración. Muchos destacaron el hecho de que Majo hubiera esperado el momento correcto para compartir su verdad. Otros se identificaron con su forma de vivir el amor lejos del ruido, interpretando su historia como una validación de la intimidad en tiempos de sobreexposición. Sin embargo, como ocurre en cualquier fenómeno viral, no faltaron las lecturas críticas. Algunos usuarios cuestionaron la coherencia entre años de silencio y una revelación pública. Otros intentaron reconstruir retrospectivamente su historia sentimental, buscando pistas en entrevistas pasadas, letras de canciones o apariciones públicas. Este ejercicio, casi detectivesco, evidencia una dinámica recurrente: la necesidad del público de completar los vacíos narrativos. Este comportamiento no es accidental. La cultura digital ha acostumbrado a las audiencias a una sensación de acceso permanente a la vida de los famosos. Cuando ese acceso se limita, surge una tensión que se manifiesta en especulación. En el caso de Majo, esa tensión fue contenida en gran medida por la coherencia de su discurso. La artista no reaccionó a cada comentario ni intentó controlar todas las interpretaciones. Su silencio posterior al anuncio fue estratégico y consistente con su trayectoria. Había hablado cuando lo consideró necesario y no sentía la obligación de sostener el tema en la agenda pública. Esta decisión reforzó la percepción de autenticidad y evitó la sobreexplotación de su vida privada. Este episodio marcó un antes y un después. Majo logró algo poco común: humanizarse sin banalizarse. Al compartir una parte esencial de su vida sin convertirla en espectáculo, redefinió su relación con el público. Ya no era solo una figura admirada por su talento, sino una mujer respetada por su coherencia. Este impacto también tuvo un efecto colateral en el debate sobre la privacidad de las figuras públicas. Artículos de opinión y comentarios editoriales comenzaron a cuestionar hasta qué punto es legítimo exigir transparencia emocional a los artistas. La historia de Majo se convirtió en un ejemplo recurrente de cómo es posible equilibrar cercanía y límites. Desde una lectura sociocultural, su caso refleja un cambio en las expectativas del público. Una parte creciente de la audiencia ya no busca necesariamente el escándalo, sino relatos con los que pueda identificarse de manera genuina. El amor vivido con discreción, lejos de parecer distante, se percibió como real. Al mismo tiempo, la industria del entretenimiento tomó nota. En un contexto donde la exposición suele ser utilizada como herramienta de posicionamiento, la estrategia, o más bien la filosofía, de Majo, demostró que existen otras formas de construir relevancia, no a través del exceso, sino de la consistencia. La historia de amor de Majo Aguilar, al hacerse visible, puso en evidencia los mecanismos del espectáculo contemporáneo, su voracidad, pero también su capacidad de adaptación
cuando el relato no encaja en los moldes habituales. En definitiva, el impacto mediático de su confesión fue significativo no por su espectacularidad, sino por su sobriedad. En un mundo saturado de imágenes, declaraciones y emociones sobreactuadas, la decisión de hablar poco y decir lo justo resultó, paradójicamente, más poderosa. Y es desde este nuevo equilibrio entre lo público y lo privado que se abre la etapa final de esta historia. Una etapa en la que el amor ya no es un secreto, pero tampoco un producto. Una etapa que invita a reflexionar sobre cómo las figuras públicas pueden, y quizá deben, redefinir su relación con la mirada ajena. Cuando una figura pública decide hablar por última vez, no para aclarar rumores, sino para cerrar un ciclo, lo que queda ya no es la noticia, sino el significado. En el caso de Majo Aguilar, la confirmación de su matrimonio y de su nueva vida sentimental no fue un punto final, sino una síntesis. El resultado de años de silencio, reflexión y construcción personal que hoy le permiten mirar hacia el futuro desde un lugar distinto. A los 31 años, Majo no se presenta como una artista transformada por el amor, sino como una mujer que ha integrado el amor a su identidad, sin perderse en él. Esta distinción es clave. En un entorno donde la vida sentimental suele redefinir la narrativa pública de las mujeres famosas, ella logró algo poco frecuente: que su relación no eclipse su trayectoria, sino que la acompañe. Desde una perspectiva periodística, este equilibrio no es casual. Es el resultado de una carrera construida con paciencia, donde cada paso ha sido medido no por el impacto inmediato, sino por la coherencia a largo plazo. Majo no necesitó utilizar su vida privada como motor de visibilidad, porque su legitimidad artística ya estaba consolidada. El amor llegó como sostén, no como estrategia. En términos de identidad, esta nueva etapa revela una artista más serena, pero no menos firme. Lejos de adoptar un discurso idealizado, Majo ha sido cuidadosa en cómo se refiere a su matrimonio. No habla de cuentos de hadas ni de promesas absolutas, sino de compañía, respeto y construcción diaria. Ese lenguaje, sobrio y realista, conecta con una audiencia que ya no se identifica con narrativas perfectas, sino con procesos auténticos. Este cambio también se percibe en su relación con el público. Tras años de reserva, la cantante no se ha vuelto más accesible en términos de exposición, sino más clara en sus límites. Ha demostrado que compartir una verdad no implica abrir todas las puertas. La privacidad sigue siendo un valor central en su vida, incluso ahora que el amor ya no es un secreto. Su historia dialoga con una transformación más amplia en la forma en que las celebridades gestionan su intimidad. En una era de sobreinformación, el control del relato se ha convertido en una forma de autonomía. Majo eligió cuándo hablar, qué decir y cuándo volver al silencio. Esa capacidad de decisión es, en sí misma, una declaración de independencia. El futuro profesional de la artista se presenta, en este contexto, con una base emocional más sólida. La estabilidad personal no garantiza el éxito, pero sí ofrece un punto de apoyo desde el cual enfrentar los desafíos de una industria exigente. Nuevos proyectos musicales, exploraciones creativas y una voz cada vez más definida parecen perfilarse en el horizonte. Para el público, esta nueva etapa no representa una ruptura con la Majo que conocían, sino una continuidad natural. La joven que creció bajo el peso de un apellido, la artista que protegió su intimidad, y la mujer que decidió amar sin ruido son, en esencia, la misma persona. Lo que ha cambiado no es su esencia, sino su lugar frente al mundo. La historia de Majo Aguilar cuestiona la idea de que la felicidad debe exhibirse para ser válida. Su camino demuestra que el amor puede vivirse con plenitud incluso lejos del espectáculo, y que hablar de él solo tiene sentido cuando fortalece, no cuando expone. Su relato deja una enseñanza clara. No todas las historias necesitan contarse en tiempo real. Algunas requieren madurar en silencio para poder ser comprendidas en su verdadera dimensión. La confesión de Majo no fue un acto de exhibición, sino de cierre.
el cierre de una etapa marcada por la contención y el inicio de otra definida por la coherencia. Así, el amor, lejos de ser el centro exclusivo de su narrativa, se convierte en un elemento más de una identidad compleja y bien construida. Una identidad que honra la tradición sin quedar atrapada en ella, que dialoga con el presente sin someterse a él y que mira al futuro con la serenidad de quien ha aprendido a elegir. Y quizás ahí reside la fuerza real de esta historia. No en la boda, ni en el anuncio, ni en la reacción mediática, sino en la capacidad de una mujer joven de decidir cómo quiere vivir, amar y ser vista. En tiempos donde todo parece urgente y visible, Majo Aguilar eligió la calma. Y en esa calma, construyó algo que no necesita demostrarse.